parte del tejido perianal, ¿no? Entonces es una patología, digamos, poco agraciada, ¿no? para los resultados que uno espera, ¿no? Entonces hay muchos cirujanos que se escapan, incluso no quieren hacer esto, pero a veces te tiene que tocar, ¿no? Entonces, y una patología que se tiene que resolver a veces en una sola, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a ver en la parte anal es básicamente lo más importante del canal anal, que son 4 centímetros, y la clave de casi todas las patologías están acá en las columnas de Morgani, ¿no? O sea, las criptas de Morgani, las columnas de Morgani, que es básicamente el origen de todas las patologías cercanas de abscesos y fístulas que pueden darse, ¿ya? Entonces acá los músculos tienen que estar completos, los esfínteres, el esfínter interno, el esfínter externo, y todo esto tiene que estar totalmente íntegro. La línea pectínea, que es la división de más o menos 1.5 a 2 centímetros del margen anal para arriba, para ver si la lesión va a poder manejarse solamente con una cirugía anal, con un espéculo anal, o tenemos que hacer de repente una cirugía un poco más alta, ¿no? Si es que está más arriba. Entonces, estas patologías pues son, como les dije, un poquito difíciles de manejar. Irrigación básicamente por las hemorroidales superior e inferior, ¿no? El drenaje venoso va a tener lugar en las venas hemorroidales media e inferior, y la inervación simpática y parasimpática por el nervio pudendo. La primera patología que vamos a ver es la fisura anal, ¿no? Entonces, cuando hay una fisura, o sea, es una grieta, ¿no es cierto?, una pequeña herida en la línea posterior, entonces el paciente se va a manifestar mucho dolor. Esa es la característica más importante. O sea, tú ves una herida, ¿no? Dependiendo del esfínter que tengas, dependiendo de la piel, acá también el tipo de piel que va a manejar el paciente es diferente. Si la piel es una piel un poquito más engrosada o más delgada, va a tener otro tipo de características y manifestación este tipo de pacientes, ¿no? Normalmente en este tipo de heridas o grietas el paciente va a tener mucho dolor anal intenso al defecar, ¿no? Porque como se dilata el esfínter al entrar a hacer una necesidad, entonces ahí la grieta se abre mucho más, y es por eso que estos pacientes no quieren entrar al baño. O sea, son pacientes que tienen miedo de entrar al baño, son estreñidos, ¿no? Y tienen ese problema porque les va a doler más, ¿ya? Luego, ¿qué cosa más vamos a encontrar? Si tienes una fisura anal crónica, ¿cómo vas a hacer un diagnóstico de una aguda? Lo que son las fístulas agudas, o sea, en ese momento el paciente llega con poco tiempo de enfermedad, de dolor, de veces de sangrado, se tiene que manejar médicamente. O sea, no vamos a operar, lo vamos a operar cuando sea una fisura reciente crónica. Entonces, cuando no cicatrice en 6 semanas, se va a manifestar como un plicoma, un hemorroide centinela, una papila anal hipertrófica. O sea, es como una pequeña verruguita que el paciente a veces manifiesta. ¿Y qué cosa le incomoda? Le incomoda cuando el paciente va al baño y se limpia. Pues dice, no, pero me estoy tocando y siento un bultito, una bolita, que no estoy tranquilo, no estoy tranquila. Entonces, eso es lo que les fastidia a los pacientes, cuando es algo crónico. Porque cuando es algo muy agudo, le damos analgésicos, reposo anal, baños de asiento, limpieza, le podemos usar cremas como con lidocaína de repente en esa zona para aliviar el dolor, y luego ya vamos viendo si va a operarse o no va a operarse. La cirugía es básicamente dieta, que el paciente no se extriña, dilatación anal, a veces con un pequeño baloncito, usar nifedipino, toxina botulínica, y el tratamiento definitivo es la esfinterotomía lateral interna. O sea, ubicamos la fisura, hacemos una pequeña ampliación del corte por esa zona, ubicamos el esfínter interno, lo levantamos con una pinza Kelly, lo seccionamos en 2 extremos, lo ligamos y cerramos la piel con unos 2-3 puntos como se ve acá, ¿ya? Una cirugía rápida, fácil, pero bueno, a veces no es necesario, es mejor más conservador, hay que ver. El hemorroide sí es una patología mucho más frecuente. Entonces, ¿qué cosa es un hemorroide? Pues es una dilatación anormal de los vasos sanguíneos del conducto anal con sintomatología. O sea, todas las almohadillas que tenemos de manera normal se dilatan muchísimo, los vasos se dilatan muchísimo y provoca normalmente sangrado, ¿no? Entonces son muy frecuentes, más en mujeres. Ahora, pues un hemorroide que puede estar tranquilo durante muchos años, ni con necesidad de operarse ni nada, o un hemorroide que debuta con algo muy intenso, muy agudo, y que sí tienes que operarlo de emergencia. Entonces eso también puede ser muy variado. Ahora, hay hemorroides y hemorroides. Hay hemorroides que tienen, por ejemplo, un pedículo largo, un hemorroide que está muy alto, un hemorroide que está muy afuera, hemorroides que están sangrando mucho, hemorroides que se trombosan constantemente o que se sobreinfectan. Entonces hay mucha presentación en el caso de hemorroides, que puede ser algo muy sencillo como esto, o como un hemorroides en corona. Estos se llaman hemorroides en corona, cuando está abarcando
todo el margen anal, ¿ya? Entonces eso también es otro tipo de manejo. Entonces la etiopatogenia y los cojinetes, las salmodías que les decía que están normalmente ubicadas en los tres cuadrantes, cuadrante anterior derecho, posterior derecho y lateral izquierdo, los tres cuadrantes, o horas 3, 7, 9, ¿no es cierto? Entonces va a haber una más dilatación de estas estructuras y va a obstruir el canal. Estas almohadillas van a asegurar el cierre efectivo del conducto anal, mantienen la presión del canal anal en reposo y el drenaje venoso hemorroidal es mixto, porque vamos a la vía portal al plexo interno y sistémico al plexo externo. Factores predisponentes para tener un hemorroide, pues básicamente hacer mucha presión intraabdominal y poner presión al piso pélvico. El embarazo por la distensión, el estreñimiento que te da, ascitis, tumores pélvicos, cáncer de recto, problemas prostáticos, hipertensión portal, una vida sedentaria, malos hábitos defecatorios, alimentos bajo en contenido en fibra y el estreñimiento crónico. O sea, todo esto va a desencadenar que el paciente pueda tener un hemorroide en cualquier momento. La clasificación lo conoce, pero igual vamos a ver ahora desde el punto de vista quirúrgico, porque hemorroides también lo ve el gastroenterólogo, ¿no? Entonces seguramente han visto en gastro que muchos pacientes que tienen hemorroides los tratan una vez, dos veces, les hacen ligaduras, les ponen cremas, les dan dieta y todo, y no funciona. O sea, la verdad, el tratamiento endoscópico, ¿no? O tratamiento más conservador, yo les diría que un 90% de los pacientes no tiene buenos resultados, ¿ya? Entonces es mejor de repente hacer un poco más agresivo en un paciente que tiene un hemorroide, hacer una cirugía y listo, se soluciona el problema, pero a veces no pasa eso, como digo, pasa mucho tiempo para que recién llegue con el cirujano. Entonces hay hemorroides externas, es lo que tú estás viendo, pues le examinas al paciente, ¿no? Y vas a encontrar esa lesión, esa tumoración, ¿no? Que se ve evidentemente. Entonces se ubica debajo de la línea dentada, 2 centímetros por debajo, cubierto por epitelio, está irrigado por el plexo hemorroidal y puede trombosarse o causar dolor intenso como este. O sea, tú ves que la lesión está aumentada y ves que hay un coágulo, hay una zona que está oscurecida, es porque el hemorroide ya se ha necrosado, o sea, es una trombosis. Incluso esto, un hemorroide trombosado, se puede manejar de manera ambulatoria para manejar el dolor. Le colocas anestesia, lo que usábamos cuando teníamos mucho paciente en el hospital y tenías que operar a este paciente, o sea, para que espere, imagínate, un día, 2 días para que entre a sala, era imposible. Entonces lo que hacíamos, le colocas anestesia tópica, lidocaína tópica en toda esa zona, y luego de unos minutos le infiltras la base del hemorroide con anestesia líquida. Eso le va a doler, pero es un ratito, le duele un poquito y luego le haces un pequeño corte a nivel donde esté mucho más fluctuante acá. Le haces un pequeño cortecito y vas a sacar como un coágulo. Sale un coágulo y eso se llama trombectomía. O sea, sacas el trombo y se soluciona el dolor del paciente, porque esto les duele muchísimo. O sea, es un dolor bien intenso lo que pasa al paciente. Acá bien, por ejemplo, es un paciente del hospital igual que tenía hemorroides trombosados, pero en varias zonas. O sea, no era como esta que tenía unita, mira. Acá tenías 1, 2, 3, hasta 4 o 5 hemorroides trombosados, o sea, todo se le había trombosado. No es frecuente, era algo raro, porque normalmente es una sola zona lo que pasa, pero acá había hemorroides trombosados en múltiples zonas. Entonces hemos hecho una cirugía definitiva, mucho más agresiva, y que felizmente salió bien los resultados. Y en la hemorroide interna, ¿no? Es lo que está por encima de la línea dentada, tienes las 4 grados también. Grado 1, el hemorroide que no protruye. El tipo 2 que protruye y reduce espontáneamente, el tipo 3 que protruye y reduce manualmente y el tipo 4 que no va a reducir. La clínica en las externas, tú vas a ver obviamente la lesión, ¿no es cierto? Una aparición súbita, dolor continuo, intenso con la defecación, va a causar trombosis en esta zona, puede haber mucho edema, cambio del color de la piel. De un hemorroide que no ha sido tratado correctamente, incluso puede haber una sepsis perianal, ¿no? Puede haber una sepsis perianal, puede haber un absceso perianal, puede haber hasta un Fournier, no es lo frecuente por un hemorroide, pero puede pasar, ¿ya? Entonces, acá resolver queda como un repliegue cutáneo y produce molestias o dificultades. O sea, tú has sacado parcialmente el trombo, has liberado la zona del hemorroide, pero la piel, la base sigue igual y eso es lo que va a quedar como un repliegue hipertrófico. En las internas, ¿qué cosa va a haber? Exudación, va a haber fastidio, picazón, va a haber dolor que va a presentar durante defecación, sangrado y sensación de tumoración. Al limpiarse el paciente va a sentir todas estas molestias. Entonces acá hay que hacer lo más importante, un buen diagnóstico, ¿no? Con un diagnóstico físico, es un examen físico, una buena inspección, hacer siempre tacto rectal y una proctoscopía. O sea, si tenemos mucha duda de que la lesión, que tengas 1, que tengas 2 o que solamente sea externa y ves que tienes duda del tacto rectal, entonces lo mandas a una proctoscopía. Si tu paciente lo amerita, que casi es el 90-95% de los pacientes
que estos se operan de manera programada, porque no es una emergencia urgente, no sé que tengas una hemorroide muy complicada, con absceso, que esté trombosado, te va a dar tiempo. Entonces le haces su proctoscopia y haces una cirugía muy programada, saber si va a tener 2 ligaduras de paquetes hemorroidales o una o varias, no sabemos, eso se va a ver en ese momento. Diagnóstico diferencial con cáncer de ano, cáncer de recto, proctitis, pólipos, abscesos o fístulas, prolapsos o linfogranuloma venéreo. El tratamiento médico está para el grado 1 y 2, como les decía hace un rato, pero no da buenos resultados porque normalmente estos grados de hemorroides va a progresar. Entonces han escuchado seguramente un montón de tipos de cremas, ¿no? Como Hemorsan, Hemorroidil, como el Factu, como el Nixon, que es muy sonado en la tele y todo eso. Eso te ayuda parcialmente a la etapa aguda del hemorroide, cuando está apareciendo y hay fastidio. Para eso sí puede funcionar un poco, pero para el definitivo hay que tener un poco de cuidado. Entonces acá, obviamente el paciente o el gastroenterólogo le va a decir que ingiera más fibra, más líquidos, le das lactulosa porque al ablandar las heces, pues obviamente vas a tener menos posibilidad de más estreñimiento, que las heces salgan mucho más tranquilas. Y demás, ¿no? Baños de asiento con agua, con manzanilla, normalmente usamos tibia, que se seque bien, buena higiene, que no esté con secreción. Y lo que hacen los gastros es esto, ¿no? La escleroterapia, la ligadura en banda. Entonces hemos tenido un par de pacientes que nos han mandado que la ligadura que le habían colocado estaba ahí bailando, estaba sueltita, o sea, la ligadura no estaba bien hecha, ¿no? Y ha tenido que entrar a la sala de operaciones. El tratamiento quirúrgico entonces ya es casi en todos los pacientes, definitivamente, pacientes con hemorroides grado 3, grado 4 o que tiene grado 1 y 2 está volviendo a aparecer, pues, con el tratamiento fallido del manejo por el gastro. ¿Qué más? Fracaso de tratamientos, pacientes con hemorroides sintomáticas asociadas a otros procesos como por ejemplo fístula, fisura, papila, estenosis, hemorroides que presentan sintomatología severa. Entonces, si tienes algo agregado que un hemorroide te está dando, definitivamente también va a entrar a sala de inmediato, no vamos a estar esperando más tiempo. Y las 3 técnicas de hemorroidectomía son estas. La de Milligan-Morgan, que es la técnica abierta, que es la que yo hago, la técnica de Ferguson, que es una técnica cerrada, y la técnica de Parg, ¿ya? Que es una técnica parcialmente cerrada. Entonces, en la técnica, bueno, antes las posiciones que vamos a usar, son estas 2 básicamente las posiciones de litotomía, o sea, el paciente lo colocas en posición ginecológica, ¿no es cierto?, con las piernas levantadas, con pierneras, ¿ya? Que ese es también igual, me parece que es un poco, tienes mejor abordaje, ¿no? Tienes mejor amplitud de panorama, poner al paciente en una camilla más alta, mejor. Y la otra es la posición de navaja sevillana, que es el paciente boca abajo, pero con un quiebre de la pelvis, ¿no es cierto? La cabeza va a estar mirando así y la pelvis hacia arriba y los pies caídos. Entonces le colocas unos esparadrapos para poder separar la zona y ahí vas a trabajar. Me parece un poco más incómodo, pero bueno, es una cuestión ya del cirujano, ¿ya? Entonces la técnica de Ferguson, la técnica cerrada, entonces, ¿cuál es básicamente el objetivo? O sea, que tengas que ligar desde la base del hemorroide, o sea, porque si tú no ligas desde la parte más baja del hemorroide, va a volver a aparecer. Entonces, haces un pequeño cortecito de la piel del hemorroide, ¿no es cierto? Agarras una pinza, una Alice, una Kelly, bajas la piel hacia arriba y hacia abajo, le clampas justo en la base y lo seccionas el hemorroide. Seccionas, lo ligas, que normalmente usamos ligadura 2 ceros, Vicryl 2 ceros o Vicryl 3 ceros, y acá en la Ferguson lo cierran la piel. En la Milligan-Morgan haces lo mismo, pero dejas la piel abierta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando algunos han cerrado la piel en un hemorroide, te ha formado un absceso, porque de todas maneras estás dejando una cavidad, o sea, es un espacio chiquitito, pero puede quedar una cavidad y se puede abscedar, se puede infectar. Entonces, en esta la dejamos la piel abierta, pero el problema es el tiempo de recuperación y el tipo de cicatrización que va a tener, porque como la piel va a estar abierta, normalmente va a demorar en que la herida cierre en varios meses, y eso es lo que le fastidia a los pacientes. Por eso les digo que una cirugía de este tipo, el paciente tiene que tener mucha paciencia para tener resultados. Si la otra la has cerrado y se ha sobreinfectado, vas a tener que abrir otra vez los puntos y peor va a ser para el paciente, ¿no? Entonces hay que explicarle, teniendo la herida abierta, te va a fastidiar, va a cicatrizar en más tiempo, pero tienes una certeza de que ya no va a haber esa complicación de una sobreinfección de la herida, ¿ya? Entonces, bueno, es cuestión igual también de ver cómo lo manejan al paciente. Y otra opción sería hacer esto, ¿no? O sea, usar la PPH, que es una sutura mecánica circular que se usa en hemorroides
en prolapso o en fístulas, fisuras complejas. Lo que pasa es que es costoso, es una pistola que cuesta unos 5.000, 6.000, y algunos pacientes no pueden, ¿no? Entonces, acá hace una sutura, un corte y una sutura y forma como un nuevo neoano. O sea, todo lo que esté ahí en la parte perianal va a seccionar, va a salir como una pequeña donita y luego lo va a poner a su posición normal. Ahora, complicaciones puede haber muchas: hemorragia, infección, fisura, estenosis anal. Esto es clave porque si se ligan más de 3 paquetes hemorroidales puede pasar eso. Entonces, acá viene el tema de operar las hemorroides en corona. O sea, cuando tienes múltiples paquetes hemorroidales y el cirujano pues se emociona, ve, no, que una sola cirugía lo liga todo, puede estenosar el canal anal y eso puede ser peor. Ha pasado un caso hace 1 mes y medio con un colega en el hospital. Entonces, el paciente ha tenido que dilatarse, ha entrado a cirugía, le han hecho colgajos, le han hecho plastía, entonces todo un problema por algo que se ha podido evitar. Entonces mejor ligas 2 o 3 paquetes hemorroidales y le explicas al paciente que se va a tener que operar después de unos 2 o 3 meses, ¿no? O sea, no es que ligas todo en uno solo porque puede pasar esto, ¿ya? Incontinencia anal o recurrencia que también puede ser frecuente. Ahora, otra patología también frecuente es el absceso perianal. Entonces acá miren, el absceso es una infección de las glándulas, lo que les decía antes, la causa es por una criptitis, o sea, las criptas, las glándulas de Morgani, las criptas de Morgani se van a infectar, se van a sobreinfectar y va a provocar un absceso perianal. Entonces, estas criptas, los canales tienen, las glándulas tienen una abertura directa al seno de las criptas, que suele ser 6 glándulas alrededor del canal anal. Entonces se tapan, se obstruyen y va a haber una infección de la zona, pero es más localizada. Cuando es algo mucho más generalizado es porque ya ha pasado mucho tiempo, el paciente normalmente es diabético, inmunosuprimido, tiene malos hábitos de higiene y más, y se le complica la lesión perianal que tiene en esos momentos. No más frecuente en pacientes varones por el aseo de ropa interior, trabajos o trauma. Entonces se ven pacientes que están mucho tiempo sentados, por ejemplo los conductores de trailers, o, ¿no? Esos los que viajan mucho tiempo, ¿no? Están mucho tiempo sentados, sudan bastante, no tienen buena higiene y pasa ya cuando el absceso ya está complicado, recién están llegando porque piensan que es una secreción o que, bueno, ha tenido una herida o está sudando, lo toman de esa forma, de manera muy superficial. Entonces puede ocurrir en cualquier edad, picos antes del año, en la tercera, cuarta década de la vida, más frecuente en varones, y 30% de los pacientes van a reportar episodios similares y la incidencia va a aumentar con más temperatura, o sea, en épocas del año más calientes va a haber más estos pacientes. Puede haber esto, es un paciente igual del hospital que de un pequeño absceso ha formado un absceso perianal, ha tenido una sepsis, ha entrado un shock séptico, punto de partida a partes blandas y ha hecho un síndrome de Fournier, una enfermedad de Fournier, ¿no? Entonces el absceso que era acá perianal ya estaba aumentando hacia la parte glútea con necrosis de la piel y con sobreinfección de la parte perianal, ¿no? Entonces puede llegar a casos muy extremos, hay que tener un poco de cuidado, o sea, no hay que tomarlo, digamos, a la ligera este tipo de pacientes. La fisiopatología, acá vamos a ver que el canal anal va a tener entre 4 a 10 glándulas anales, en promedio son 6, que van a drenar en su cripta más importante. Cuando las glándulas de las criptas son bloqueadas, la secreción glandular se va a estancar y se va a infectar. No, acumulación de pus, diseminación en los espacios circundantes. Gérmenes más frecuentes, el E. coli, estreptococo, bacteroides, ¿ya? Y el 10% de estos abscesos no son secundarios a una infección criptoglandular. O sea, el 90% de un absceso perianal va a tener un origen criptoglandular. Y el otro 10% va a ser por traumas, por tumores, tuberculosis, linfogranuloma venéreo, linfomas, radioterapia, cuerpo extraño, alguna lesión de repente cercana. Entonces es poquito el porcentaje que va a pasar para que llegue un absceso. Normalmente tiene un origen de obstrucción glandular, criptoglandular. Ahora, la terminología de sepsis perianal, absceso anorrectal son como sinónimos, pero son diferentes. Muchos van a poner, no, si un paciente está con un absceso perianal, o tiene un absceso rectal, o tiene una sepsis perianal, pero a veces no es lo mismo. Es una sepsis perianal, no sé, cuando un paciente ya tiene toda la sintomatología, ¿no es cierto? Vas a encontrar una lesión que le está desencadenando esto, ¿ya? Pero aparentemente está en un cuadro un poco más controlado. Un absceso perianal es ya con cambios más evidentes en la zona cercana, no vas a encontrar el calor, el tumor, mucha fluctuación, el tejido está muy edematizado en esa zona,
Y en el absceso anorrectal, que es más alto, tú no vas a encontrarlo, o sea, tú no vas a ver. El paciente está séptico, está tóxico, pero no ves la causa porque está muy alta la lesión, o sea, tú no lo vas a encontrar, no vas a poder tocarlo, no vas a poder palpar, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de las tres sintomatologías. Entonces, acá tenemos una clasificación del absceso perianal, que son los 5 tipos de abscesos que vamos a encontrar. Entonces, tienes acá el margen anal, ¿no es cierto? Estamos hablando del margen anal, 1.5, 2 centímetros. Vas a ver que el esfínter anal va a ser lo más importante para la ubicación en esta zona. Y tienes los 5 tipos de abscesos. El absceso submucoso, el absceso perianal mismo, el absceso isquiorrectal, el absceso interesfinteriano y el supraelevador. Ahora, mientras más lejanas estén, por ejemplo, estas lesiones o los abscesos más lejanas al margen perianal, va a ser más difícil su diagnóstico y más difícil su tratamiento, ¿ya? Mientras más cerquita estén acá, va a ser mucho mejor para el paciente, ¿ya? Entonces, el absceso perianal subcutáneo un 60%, el isquiorrectal un 20%, interesfinteriano 5%, supraelevador 4% y el submucoso 1%. Entonces, según la posición, vas a tener un absceso anterior o posterior. Lo tienes que colocar a un paciente en posición de litotomía, haces una línea imaginaria por el medio del margen anal y todo lo que va hacia pubis va a ser anterior y todo lo que va hacia el promontorio o hacia la columna va a ser posterior, ¿ya? Esta clínica de estos abscesos es, evidentemente, el paciente viene con mucho dolor y viene casi siempre séptico, viene tóxico, ¿no? Hay dolor, ¿no? Hay aumento de volumen, la zona está muy caliente, está muy tumefacta, como se ve acá, hay fiebre, hay astenia y secreción purulenta, a veces el paciente ya viene con que el absceso ya drenó en el camino y está manchando la ropa. En duda hay que pedir resonancia para localizaciones más profundas, o sea, acá tú normalmente al hacer un buen examen físico vas a identificar la lesión, dónde se encuentra. Pero si el paciente tiene un absceso muy alto, no lo vas a ver, o sea, ni la ecografía te va a ayudar, porque es hacer una buena ecografía de partes blandas anorrectales, tienes que tener un buen transductor y el radiólogo tiene que ser bueno. Entonces es mejor pedir de frente una resonancia para identificar las estructuras de abscesos mucho más altos. Diagnóstico diferencial con fisuras, con tumores, con trombosis, enfermedad hemorroidal o pilonidal. Acá la diferencia es que está en la enfermedad pilonidal, la lesión está justo en el mismo medio, o sea, en el surco interglúteo, un poquito más abajo, ahí está y hay mucha vellosidad. Acá en el absceso no se presenta así. Hidradenitis supurativa, cáncer de ano, enfermedad de Crohn, ETS o fístulas ureteroperinales. Entonces, como todo absceso, el tratamiento tiene que ser drenar. Todo absceso en cualquier parte del cuerpo se tiene que drenar, ¿ya? Y en el absceso perianal mucho más todavía. Hay que poner antibióticos endovenosos, hospitalizar al paciente, hacer un drenaje quirúrgico lo más amplio posible, ¿ya? Y de incisión lo más cercano al borde para minimizar una potencial fístula, porque muchos de los pacientes que hacen abscesos van a tener fístula en algún momento de su vida. Entonces, si el margen, el trayecto de corte del margen perianal hacia el absceso es chiquitito, es muy probable que la fístula sea más controlada, más fácil la recuperación. Se va a dejar siempre la herida abierta o dejar un drenaje. Y para las curaciones, definitivamente acá con mucha más eficacia es dejar una herida abierta. Hay que lavar y lavar, limpiar para evitar una sobreinfección. Y el drenaje es esto, o sea, tienes el absceso y haces un corte en cruz. Haces una cruz, si quieres liberas o cortas el colgajo de la piel excedente. Normalmente no es necesario, o sea, con el corte divulsionas con una Kelly, ajustas bien la zona del absceso, debridas, lavas bien, le colocas y con eso está suficiente el drenaje del absceso. Y luego los baños de asiento, o sea, el paciente tiene que hacerse unos baños de asiento unas 3 a 4 veces por día. O sea, acá lo importante después de hacer un drenaje es la limpieza. Le decimos que ponga un poquito de agua tibia con manzanilla y un poquito de sal, ¿no es cierto? Y con eso se hace limpiezas. Se limpia y solamente va a usar una toalla para esa zona, o sea, no se va a limpiar la cabeza, los pies, nada, tiene que tener una toalla solamente para esa zona, ¿ya? Y descartar, obviamente, después, ¿ya? Y cumplir con el tratamiento antibiótico, porque estos pacientes normalmente están hospitalizados entre 5 a 7 días con tratamiento endovenoso, ¿ya? Y lo ideal sería tener un cultivo de la secreción, casi nunca lo hacen la mayoría de los pacientes, o bueno, los residentes, los internos, los cirujanos, porque así el drenaje, pues ya todo se esparrama y listo. Pero lo mejor es tener un drenaje de la secreción, ¿ya? Cuando el cultivo de herida más frecuente en pacientes que no cicatrizan, VIH o tuberculosis.
Puede complicarse un absceso con lo que quieran, puede complicarse con fístulas, con recurrencia, hemorragia, incontinencia anal, celulitis, impactación fecal, sepsis o Fournier, como en este caso. Ahora, hay Fourniers que tienen punto de origen de parte perianal o punto de origen de vía genital o urológico, ¿ya? Entonces, ahí a veces se puede confundir quién va a dar el manejo inicial, porque si es de punto partido urológico, como hay un paciente que hace unos días hemos visto que tenía un absceso escrotal, tiene que verlo primeramente el urólogo, ¿no? O sea, drenar el absceso y ver si de repente va a requerir otra cura quirúrgica o una colostomía, no sabemos. Pero si es parte de punto partida perianal, nosotros entramos a hacer un drenaje correcto y casi siempre todos los pacientes tienen que terminar con colostomía, porque si tú no dejas, ¿no es cierto?, una colostomía, todo se va a sobreinfectar en la zona y es peor, es más complicado para el paciente, ¿no? Entonces, hay que cuidar y lavar bien la herida. Luego, tenemos lo que es la fístula perianal. ¿Qué es una fístula? Es una comunicación pues, de dos epitelios, tienes un trayecto, ¿no?, que se ve, ¿no es cierto?, la acumulación de pus de la parte canal interna con la piel, una consecuencia casi siempre de un absceso. O sea, tú ves, esta es la lesión casi siempre, evidentemente, de una fístula. Es como una pequeña tumoración, una pequeña herida que está cercana al ano, ¿no?, donde hay secreción. Y eso es lo que el paciente va a manifestar, o sea, que durante el día pues mancha la ropa, está fastidiado, ves que siente que está húmedo todo el tiempo y eso es lo que le incomoda. Más en varones y a veces de difícil tratamiento. Entonces, acá es casi siempre secundario un absceso, porque el absceso no ha sido bien curado, no hay un cambio de hábitos de higiene del paciente y no se está controlando de manera correcta con el cirujano. Entonces, acá cuando tienes una fístula puede manejarse rápidamente o puede ser muy complejo. La etiopatogenia, entonces, una vez drenado un absceso, puede haber una comunicación entre la región perianal y conducto anal. La comunicación persistente entre dos superficies epiteliales va a dar la fístula y se forman conductos inflamatorios con apertura interna a lo largo de la línea dentada y apertura hacia la piel. Entonces, acá tenemos una clasificación igual para fístulas, que es la clasificación de Parris. En abscesos son 5 tipos, en fístulas son 4 tipos. ¿Ya? Entonces, acá igualito, mientras más lejano esté del margen anal o de los esfínteres externos, igualito va a ser más difícil el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, tenemos los 4 tipos de fístulas. 1, la fístula interesfinteriana, que es la más fácil de tratar porque está más cerquita. La tipo 2, la transesfinteriana. La tipo 3, la supraesfinteriana. Y la 4, la extraesfinteriana, que está muy alta, ¿no? Entonces, la 1 y la 2 normalmente se las puede identificar de manera correcta. El trayecto fistuloso es fácil de poder llegarlo, ubicarlo, mientras que las últimas 2 son más difíciles porque tienen un trayecto más tortuoso y más alto. ¿Ya? Entonces, ahora tienes 2 tipos de enunciamientos también, que es una fístula simple y una fístula compleja. Una fístula simple va a ser cuando no existe una mínima afectación del esfínter anal externo y se incluyen las interesfinterianas y las transesfinterianas bajas, o sea, las 2 primeras que les comentaba, ¿no? Son simples, no tienen algún problema en el tratamiento definitivo. Y la fístula compleja tienes más riesgo de recidiva incontinencia, tienes las fístulas transesfinterianas medias altas, las supraesfinterianas, o las que tienen recidiva, han vuelto a aparecer, tienen múltiples trayectos, porque pacientes tienen múltiples orificios, no sabes hacia dónde vas, tienes 1, 2, 3, de repente es la misma fístula, ¿ya? Si es que ha tenido otro tipo de complicaciones, y aquellas con enfermedades asociadas, ¿no?, como tuberculosis, Crohn, radiaciones, todos van a ser fístulas complejas. Entonces, para esto vamos a usar la regla de Goodsall, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice la regla de Goodsall? Entonces, tienes la parte anterior otra vez hacia el pubis y hacia el posterior hacia la espalda, ¿no es cierto? Entonces, tienes un trayecto que dice que toda fístula de orificio anterior va a tener siempre un trayecto directo hacia la línea dental. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Acá están los huequitos. Lo de celeste son los huequitos de la fístula. Si está muy anterior, casi siempre va a tener un trayecto recto hacia la parte de la línea dentada. O sea, es fácil de ubicar el trayecto. Entonces vamos a usar nosotros un estilete para ubicar el trayecto y vamos a cortar de manera correcta. Pero si la fístula de orificio posterior, el trayecto va a ser curvo hacia la recta. Entonces de acá viene curvo, va a ir curvo, va a ir curvo, va a ir curvo. Entonces no sabes hacia dónde va a terminar el trayecto. Entonces acá tienes que tener un buen espéculo y de repente, en algunos casos, hacer una buena proctoscopía para poder ubicar el trayecto fistuloso.
porque si tú cortas en un trayecto que no es el correcto, el paciente va a terminar con más fístula y va a terminar peor. La clínica de estos pacientes, como les dije, hay exudado, ¿no es cierto? Hay mucha secreción, purulento, perianal en el interior, manchas en la ropa interior, antecedente de drenaje quirúrgico espontáneo, y hay que palpar la induración, o sea, siempre hacer un tacto rectal para ver a qué profundidad está el orificio que está saliendo. Tacto rectal siempre es evidentemente importante, examen físico, proctoscopía, ecografía, fistulografía, resonancia. Algunos le hacen esto, ¿no? Lo que es la fistulografía también, eso lo usaban los cirujanos antiguos, le colocabas material de contraste por el orificio, tomabas una plaquita, una radiografía y veías qué trayecto seguía y sí, ¿no? Realmente, si es que sirve o no una fistulografía actualmente, yo les diría que no sirve, o sea, no tiene mucha ayuda, ¿no? Realmente para el pronóstico del paciente. Y el tratamiento tienes un par de opciones. Uno, la fistulotomía. Esto es lo que les decía que es el estilete, como este aparatito de metal, ¿no? Que es como un pequeño alambre, ¿no? Chiquitito que se puede doblar fácilmente y que tiene una punta, dos puntas romas, ¿no? Es como un pequeño abultamiento que tiene. Entonces, nosotros vamos a ubicar acá el orificio externo de la fístula, donde está saliendo la secreción. Vamos a colocar el estilete y vamos a ubicar el orificio interno. Este es el trayecto de la fístula. Entonces, en la fistulotomía hacemos esto y solamente cortamos a nivel del trayecto que estamos viendo. Nada más. En la fistulectomía tienes que sacar todo este trayecto. O sea, haces un corte y sale todo esto, igualito sale como una donita, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Sacar todo el trayecto, porque solamente abrir no te asegura de que va a funcionar el tratamiento. Entonces, mejor hacer una fistulectomía. Y la otra es la fistulectomía con cetón, como esto, o sea, has hecho un drenaje, pero ves que el trayecto es muy largo, tienes, digamos, varios orificios, le tienes que unir con una ligadura, con un hilo o con un dren. Algunos usan, por ejemplo, un dren Penrose, o le colocas una sonda Foley delgadita y atraviesas los dos orificios para unirlo parcialmente, para que se forme un solo trayecto y de repente cicatriza bien o de repente hay que operarlo más adelante. O sea, es una fístula compleja, la verdad que no tiene buenos resultados colocar un cetón. Y el tumor de ano, el cáncer de ano, más frecuentemente carcinoma de células escamosas, basaloide, mucoepidermoide. Acá el riesgo da irritación anal crónica, condilomas, fisuras, fístulas, hemorroides que te pueden condicionar. Hay dolor, tumoración, sangrado, el tratamiento es quimio, radioterapia. Si fuese muy necesario, recién se le hace una cirugía abdominoperineal, una resección abdominoperineal cuando no responde el tratamiento, porque acá es un cáncer que está obstruyendo la luz, o sea, el paciente va a tener una obstrucción, obviamente por una estenosis, porque el tumor ya está cerrando todo el canal anal y tiene que terminar una colostomía para evacuar, obviamente, al paciente, ¿no? Pero el tratamiento básicamente con radioquimio da resultados favorables.